Propone como acápite de este libro el periodista uruguayo Raúl Valarino algo muy interesante. Dice lo siguiente: si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho a reclamarnos legítimos propietarios del futuro. Esto es una frase, una cita textual de Fernando Savater, filósofo español contemporáneo. Si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho a reclamarnos legítimos propietarios del futuro. Quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y eso están haciendo nuestros pueblos, nuestros sistemas políticos, que se plantean olvidadizos, renuentes, reticentes, chanchos rengos, miran para el costado, respecto a un tema enorme, de enorme trascendencia en cuanto al presente y al futuro político de nuestros países. Y bien digo nuestros países, porque cuando hablamos de Foro de San Pablo estamos hablando de un proyecto continental para toda América Latina y el Caribe, a modo de una internacional comunista, fundada por comunistas y fundada por narcocomunistas desde los cárteles de la FARC y ELN, hoy por hoy también integrados al Foro de San Pablo, el cártel de los Soles y también otros cárteles y de pronto organizaciones que no llegan a esa dimensión, pero que son grandes pandillas, organizaciones narcotraficantes, que por supuesto nutren de mucho dinero y de financiación a los movimientos piqueteros en Argentina. Este otro acápite es muy interesante, dice: la izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial. En Uruguay lo tomaron. En Uruguay lo tomaron a través del Código del Proceso Penal, introduciendo un modelo de fiscales a través de la Fiscalía General de la Nación, que rompe con la separación de poderes y elimina en los hechos, dentro de lo que es esa primera etapa penal de la formalización fiscal a partir del artículo 45 del nuevo Código del Proceso Penal, y se va hacia los artículos ciento y pico largo, donde instrumenta, instruye toda la etapa de la formalización fiscal para arribar a la acusación, inclusive intermediando ahí la posibilidad de prisión preventiva, prisión domiciliaria, es decir, medidas cautelares que son producto de las investigaciones de los fiscales, consecuencia de esas investigaciones y que son determinadas por la acusación fiscal o las medidas que el fiscal le recomienda o le sugiere a un juez de homologación, un juez que reconoce la actividad fiscal bajo ese secreto de la investigación fiscal, bajo el secreto de la carpeta fiscal, violándose los artículos 12 al 23 de la Constitución de la República, dado que esos artículos del 12 al 23 formulan el debido proceso en la órbita exclusiva del Poder Judicial. Ya tomaron al Poder Judicial, ya tomaron la justicia penal, ya dieron el golpe de Estado técnico por esa vía legislativa. Formalizan, toman la formalidad democrática parlamentaria o las formalidades de democracias directas, como en nuestro país está el plebiscito o el referéndum, y van perpetrando esta revolución por la vía benigna o por la vía institucional, como lo hace el MIR, por ejemplo, lo hizo en Chile, hasta que luego mostraron las fauces del monstruo comunista en el gobierno de Salvador Allende. Hay un libro muy interesante sobre eso, La dictadura de Salvador Allende, escrito por el periodista de investigación, abogado y experto también en política de seguridad pública, Nicolás Márquez. Te sigo leyendo, es importantísimo entonces, te decía, la toma del Poder Judicial, la toma del Poder Judicial, los aparatos militares. Bueno, tenemos dirección de género, introducen toda la ideología de género, toda la ideología LGBT, la ideología de la sociedad igualitaria, la sociedad inclusiva, en el Ministerio de Defensa, con altos presupuestos
vinculados a esa ideología introducida en la formación y a su vez en la vida administrativa del ejército desde el Ministerio de Defensa. Lo mismo sucede con la policía, los aparatos militares y los medios de comunicación. Grupo Magnolio hegemoniza los medios de comunicación con un perfil claramente globalista, pro LGBT, pro sociedad inclusiva, poca pregunta y repregunta a miembros integrantes de gobiernos del Frente Amplio, a ex integrantes de ex gobiernos del Frente Amplio, muy poco periodismo de profundización, donde se van obviando un sinnúmero de temas y sí se cargan las tintas hacia integrantes de partidos políticos como el Partido Nacional, por ejemplo. Pero respecto a enormes desaguisados, a enormes actos de corrupción contra el Estado uruguayo de parte de gobiernos del Frente Amplio y de miembros integrantes de esos gobiernos, prácticamente no se habla desde la prensa del Uruguay. La izquierda debe aprovechar las jornadas electorales como tribuna para denunciar a la derecha y posicionar su proyecto. Lo hicieron con el referéndum acá, ¿se acuerdan? Van a eliminar la obligatoriedad de las clases para la educación primaria. Van a privatizar la educación pública. Después sacaron eso porque era tan escandaloso el mamarracho. Atentaron contra la ley de urgente consideración. Nos sometieron a la vía del referéndum cuando una ley de urgente consideración a texto expreso la Constitución establece que no puede ser motivo de recurso alguno, no es motivo de referéndum, como no lo es una ley presupuestal, como no lo es una ley de la seguridad social. Acá la sometieron a plebiscito, la sometieron a plebiscito, a la nueva ley de la seguridad social, utilizando no solamente lo que pasa en cada país, sino lo que pasa en el resto del mundo, ya sea a nuestro favor o cuestionando al imperialismo, claro, a las oligarquías nacionales, lacayas del imperialismo y contra el neoliberalismo. Todo eso plantea el socialismo del siglo XXI, que es la doctrina oficial del Foro de Sao Paulo. Esto se manifestó en el documento base del 23º encuentro del Foro de Sao Paulo en el año 2017 en Managua, con un José Bayardi, ex ministro de Defensa, levantando el puño comunista y manifestando a viva voz: sí, las izquierdas latinoamericanas necesitamos de modo urgente tomar a nuestros ejércitos, a la justicia, a los medios de comunicación y a la enseñanza. Y ahora vuelven con eso. El presidente anterior de la República Oriental del Uruguay, el doctor Luis Lacalle Pou, fue varias veces a cumbres de la CELAC, que es un organismo creado por el Foro de San Pablo, y llegó a manifestar de modo, yo te diría, inocentón, de modo bobeta, ¿no? Como si fuera un retardado de la lectura política de lo que está pasando. Yo no quiero que esto se convierta en un club de amigos. En la política y en las relaciones internacionales no hay amigos, sino que hay intereses. Pa. Iba el bobo de la película, seguramente los comunistas se reían, le decían que sí como a los locos, pero le hicieron participar en varios foros, en cumbres de la CELAC, que es un organismo frustraño, o más o menos frustraño, que pretende competirle a la OEA. Ahora no precisan, porque hasta introdujeron a este miembro integrante como el secretario general de la OEA, el representante de Surinam, que es un connotado militante comunista, propuesto incluso a modo de sugerencia por China. China, ¿qué tendrá que ver con América? ¿Qué tendrá que ver con la Organización de los Estados Americanos? Bueno, China sugirió que fuera este integrante de la política de Surinam, este miembro integrante del país de la OEA, como secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Y así salió electo. Yo incluso me equivoqué, pensé que no iba a tener el apoyo, pero está mucho más poderoso, más potente de lo que yo pensaba el Foro de San Pablo. Y dentro de este tema de un gobierno que le hizo los deberes al Foro de San Pablo y a todos los planes que tiene el Frente Amplio dentro de nuestro país respecto a las estrategias del Foro de San Pablo, van cayendo figuritas, ¿no? Van tirando como en un efecto dominó. La justicia compañera ideológica va tirando, para un lado va tirando.
es decir, esta justifiscalicia uruguaya se sacó la venda, mira para la izquierda y para la derecha, y todo lo que está hacia la izquierda no lo toca, y lo que está más o menos, porque mucha derecha no hay acá, bueno, lo tira abajo, ¿no? Como si fuera un gran campo de bolos. Y tira abajo, tira la bola y que caigan los bolos de los que no integran el Frente Amplio directamente. Pero claro, los que no integran el Frente Amplio pensaron que con no ser de derecha, con ser o convertirse a la centroizquierda y convertirse a la doctrina globalista de la Agenda 2030, iban a tener la vida más tranquila y lo que a todas luces parecería que es un pacto político, incluso de encubrimiento, de ciertas impunidades, bueno, les está jugando muy en contra. Con el presidente anterior siquiera se tocó al fiscal interino, al fiscal general de la Nación interino propuesto por Jorge Díaz. Me refiero a Juan Gómez. No tocó para nada la estructura y organización de una Fiscalía General de la Nación, que también a todas luces es inconstitucional, a modo de un servicio descentralizado, que concentra la actividad de los fiscales en materia penal, de materia de justicia penal, la concentra en la actividad del Poder Ejecutivo, concentrando poder político en el Poder Ejecutivo. Proyecto Foro de San Pablo. Foro de San Pablo. Ir concentrando el poder político en el Poder Ejecutivo y a su vez ir concentrando el poder económico en el Poder Ejecutivo. De ahí, las AFAP tienen los días contados, fueron por un plebiscito contra las AFAP, que en verdad es contra la propiedad privada, contra la universalidad del derecho de propiedad privada, contra la inviolabilidad del derecho de propiedad privada, contra los fondos de inversión, contra 1,5 millones de ahorristas y su propiedad privada, es decir, de los ahorros capitalizados, para introducir por constitución esa violencia constitucional, inclusive institucional, agraviando a la Constitución, atentando contra la Constitución, de acuerdo al orden jurídico que la misma plantea, le introducirían, si hubiera salido ese plebiscito, le hubieran introducido normas que son en estricto rigor antinómicas, dicotómicas respecto a los principios constitucionales de nuestra Constitución, generando un descalabro brutal en el orden jurídico uruguayo, en la estabilidad institucional del Uruguay, y ni qué hablar en la estabilidad económica y de inversiones en esta República Oriental del Uruguay que ha devenido en Republiqueta Oriental de Damajuanaguay, porque en verdad estamos en una Damajuana 3,5 litros viviendo, digamos que, y sí, embotellados en un mundo muy chiquito, donde no se le permite a la población ver todo este panorama que es inmenso y que hoy plantea incluso una lucha frontal desde la administración de Donald Trump con su secretario Marco Rubio, desde los Estados Unidos, agentes de inteligencia que están trabajando fuertemente, incluso junto al Mossad, y junto al MI6, MI7 de Inglaterra, respecto a estas organizaciones narco que van instalando narcoestados desde el proyecto del Foro de San Pablo, como es el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba y todo lo que va organizando Ignacio Lula da Silva para la región desde ese inmenso país que es Brasil, buscando también ahora un acuerdo estratégico, una especie de alianza comercial con China, con Rusia y con estos países que mencioné para conformar esos BRICS, que es en definitiva una estrategia comercial, una estrategia de un mercado internacional, una red de mercado internacional que le compita a la Organización Mundial de Comercio y a los Estados Unidos.